Un ladrón se mete a una casa para robar como todos los días. Pero cuando ve a un hijo maltratando a su madre mayor decide actuar. La ciudad dormía bajo un cielo cargado de oscuridad, como si un manto de terciopelo negro la cubriera por completo. Solo el tenue brillo de las estrellas y las luces lejanas de los edificios interrumpían la penumbra. Las calles, vacías y solitarias, guardaban en sus rincones el eco de pasos sigilosos, los de Carlos, quien se deslizaba entre las sombras como un cazador en la espesura de la jungla. Su corazón latía con una mezcla de adrenalina y anticipación, una sensación familiar que siempre precedía a un golpe. A sus 35 años, Carlos ya era un maestro en su arte. Con más de una década dedicada al robo, había perfeccionado cada movimiento, cada decisión. Su complexión delgada y ágil lo hacía invisible en la oscuridad. Sus ojos, color avellana, reflejaban una astucia inquietante, siempre atentos, siempre evaluando. Moviéndose como un felino bajo la luna, Carlos nunca dejaba nada al azar. Esta noche no era la excepción. Frente a él, erguida en una esquina del barrio más exclusivo de la ciudad, se alzaba una imponente casa victoriana. Las torres y gárgolas proyectaban sombras que se alargaban en la bruma nocturna y Carlos las observaba como un general antes de lanzar su ofensiva. Había estudiado esa casa durante semanas. Sabía los horarios de los residentes, conocía los puntos ciegos de las cámaras de seguridad y había memorizado cada paso del guardia nocturno que ocasionalmente merodeaba la zona. Todo estaba en su lugar, como una maquinaria perfectamente engranada. Pan comido, murmuró para sí mismo, ajustándose los guantes negros que se ceñían a sus manos como una segunda piel. Esbozó una sonrisa confiada mientras se hundía aún más en la oscuridad. Los faroles de la calle apenas parpadeaban mientras Carlos se escurría entre los setos del jardín lateral. Su experiencia le permitía moverse como una sombra, invisible y rápida. Sabía exactamente cómo eludir las luces de seguridad y cómo llegar a su objetivo sin dejar rastro. Finalmente, llegó a la parte trasera de la casa. La ventana del sótano, su puerta de entrada, se alzaba ante él como una vieja conocida. Entreabierta, como si estuviera esperando su llegada. Carlos sintió el familiar hormigueo de la emoción recorrerle el cuerpo. Sabía lo que vendría a continuación. Era un juego, uno que había jugado muchas veces, pero que siempre lo hacía sentir vivo. Con manos expertas, sacó su pequeño estuche de herramientas. En cuestión de segundos, la ventana se rindió sin emitir ni el más leve sonido. Se deslizó con la agilidad de un atleta por la abertura y aterrizó suavemente en el suelo del sótano. La oscuridad lo envolvía, pero para Carlos era como su mejor aliada. El olor a humedad y a cosas olvidadas le llenó las fosas nasales. Estanterías repletas de cajas viejas y objetos polvorientos se erguían como centinelas, pero él no les prestó atención. Veamos qué tesoros esconden estos ricachones, susurró mientras encendía una pequeña linterna, cuyo rayo apenas iluminaba más allá de unos cuantos metros. Empezó a registrar la habitación, moviéndose entre las sombras con la gracia de un bailarín, cuando de repente, algo lo detuvo en seco. Un ruido sordo, proveniente del piso de arriba. Carlos apagó la linterna de inmediato y aguzó el oído. El silencio de la casa le devolvió solo el eco de su respiración, pero entonces, de nuevo, un sonido. Esta vez más claro. Una voz, cargada de furia. «Maldita vieja inútil», se escuchó desde arriba, con una ira que hizo que Carlos frunciera el ceño. La casa no debía estar ocupada. Según sus cálculos, todos debían haber salido horas antes. El plan no incluía esta variable. Dudó, su mente analizando rápidamente las opciones. Podría irse, abandonar el golpe y buscar otra casa. Pero la curiosidad lo invadió, tan oscura y peligrosa como la propia noche. Algo no estaba bien. Algo mucho más grave que un robo estaba ocurriendo en esa casa. Decidido, Carlos se movió en silencio hacia las escaleras que conducían al primer piso. Subió los peldaños uno por uno, con una precisión y calma que solo años de experiencia podían otorgar. La puerta al final de las escaleras estaba entreabierta, permitiendo que un débil rayo de luz se colara desde el pasillo. La voz, más fuerte ahora, le llegó con claridad.
Te he dicho 1000 veces que no toques mis cosas. Carlos se asomó por la rendija de la puerta. Lo que vio lo dejó paralizado, y por primera vez en años, su corazón dio un vuelco que nada tenía que ver con el peligro de ser atrapado. A solo unos metros de él, en el pasillo, un hombre furioso sostenía por los hombros a una anciana frágil, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. El hombre, con el rostro enrojecido por la ira, sacudía a la mujer como si no fuera más que un muñeco, mientras ella balbuceaba disculpas en una voz apenas audible. La crueldad en los ojos del hombre despertó algo en Carlos. Algo profundo. Algo que había tratado de enterrar hacía mucho tiempo. El instinto de ladrón, el calculador y frío profesional, desapareció. Sin pensar en las consecuencias, sin siquiera detenerse a considerar lo que estaba a punto de hacer, empujó la puerta y salió al pasillo. Gritó con una voz firme, sorprendiendo tanto al hombre como a la anciana. El ladrón que había entrado en esa casa para robar acababa de encontrar un propósito diferente. El pasillo, que había sido testigo silencioso de la brutalidad de una escena familiar rota, quedó congelado en el momento en que Carlos alzó la voz. El eco de su grito se extendió por las paredes, cortando el aire pesado que lo rodeaba. Los ojos del hombre, inyectados en furia, se clavaron en Carlos como cuchillos afilados. A su lado, la anciana, débil y temblorosa, pareció encogerse aún más, como si su cuerpo apenas pudiera soportar el peso de la situación. Carlos, con la adrenalina corriendo por sus venas, dio un paso al frente, con la mirada fija en el hombre. No era la primera vez que se enfrentaba a un peligro, pero esta situación era diferente. No había plan, no había cálculo. Solo la rabia latente que surgía de ver a alguien vulnerable siendo maltratado. «Suéltala. Ahora mismo», dijo Carlos, su voz firme y controlada, aunque por dentro su corazón latía con furia. No podía permitir que esa mujer sufriera un segundo más bajo las manos de aquel hombre. El hombre, que al principio había quedado sorprendido por la interrupción, soltó a la anciana con brusquedad. La mujer se tambaleó, aferrándose a la pared para no caer. La mirada del agresor se transformó, pasando de la sorpresa al odio puro. Dio un paso amenazante hacia Carlos, su mandíbula tensa y sus puños cerrados. «¿Quién demonios eres tú?», gruñó el hombre, sus ojos centelleando con ira. «¿Cómo has entrado en mi casa?». Carlos mantuvo la calma exteriormente, aunque podía sentir la tensión en cada músculo de su cuerpo. Estaba en terreno peligroso, enfrentándose a alguien que claramente no estaba en control de sus emociones, pero no podía retroceder. «Eso no importa ahora», respondió Carlos con frialdad, sin dejarse intimidar. «Lo que importa es que estás maltratando a una anciana, y eso se acaba aquí y ahora». El hombre soltó una carcajada amarga, un sonido lleno de desdén y burla. «¿Y quién va a detenerme? ¿Tú? No me hagas reír, ladroncillo. Lárgate de mi casa antes de que llame a la policía». Carlos sabía que había entrado en una situación delicada, pero estaba preparado para lo peor. «Adelante, llámala», desafió con valentía. Dio un paso adelante, acercándose al hombre con la cabeza alta y los ojos fijos en los de su oponente. «Estoy seguro de que estarán muy interesados en saber cómo tratas a tu madre». Al mencionar a la anciana, la tensión en el aire se palpó más densa. El hombre, que hasta ese momento había sido todo furia y amenaza, pareció vacilar, como si una chispa de culpa hubiera logrado atravesar su rabia. La anciana, que había permanecido en silencio, sollozó suavemente. «Por favor», susurró con una voz rota. «No peleen, Roberto. Este hombre solo quiere ayudar». El nombre, Roberto, quedó flotando en el aire como una revelación. Carlos observó cómo la rabia en el rostro de Roberto se transformaba, momentáneamente, en algo parecido al remordimiento. Pero fue solo un instante. El hombre se giró bruscamente hacia su madre, sacudiendo la cabeza con furia renovada. «Cállate», gritó, su voz cortante. «No sabes nada». Pero en esa distracción, Carlos vio su oportunidad. Con un movimiento rápido, se colocó entre Roberto y la anciana, erigiéndose como un escudo entre ellos. «Señora», dijo con voz suave pero firme, sin apartar la vista de Roberto, «¿está usted bien? ¿Necesita ayuda médica?».
La anciana negó lentamente con la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y miedo. Estoy bien, murmuró, aunque su cuerpo temblaba visiblemente. Solo ha sido un malentendido. Carlos no pudo evitar sentir una punzada de ira ante las palabras de la anciana. Sabía que no era un malentendido, y también sabía que ella estaba atrapada en una situación en la que el miedo la mantenía sometida. Roberto, furioso por la intervención de Carlos, intentó empujarlo a un lado, pero Carlos no se movió. Permaneció firme, su cuerpo listo para lo que fuera necesario. Fuera de mi camino, imbécil, gruñó Roberto, con los puños apretados. Carlos lo miró directo a los ojos. Un asunto familiar no implica violencia, dijo con calma. Si tienes problemas, hay otras formas de resolverlos. Por un momento, pareció que Roberto iba a lanzarse sobre él, sus puños cerrados y la rabia en sus ojos más palpable que nunca. Pero entonces, algo cambió. Fue como si una cortina de humo pasara por sus ojos. La chispa de culpa que antes había sido tan fugaz regresó, y esta vez, se quedó. Roberto bajó los brazos, su cuerpo temblando ligeramente. La furia en su rostro se desvaneció, reemplazada por algo más doloroso, algo que lo hacía parecer más pequeño, más derrotado. No tienes derecho a juzgarme, murmuró con la voz rota. No sabes nada de mí, ni de mi vida, ni de mis problemas. Carlos asintió despacio, manteniendo su voz tranquila. Tienes razón. No sé nada de ti ni de tu vida. Pero sé que lo que estás haciendo está mal. Tu madre no merece esto. La anciana, que había estado observando la escena con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. Roberto, hijo mío, dijo en voz temblorosa. Este hombre tiene razón. Sé que estás pasando por momentos difíciles, pero la violencia no es la solución. Por favor, hablemos de esto. Roberto miró a su madre, luego a Carlos, y de nuevo a su madre. Durante un segundo, pareció que iba a decir algo, pero lo único que salió de su boca fue un gruñido de frustración. Se dio la vuelta bruscamente y comenzó a alejarse por el pasillo. Hagan lo que quieran, gritó por encima del hombro. Me voy de aquí. El sonido de una puerta cerrándose de golpe resonó en la casa, y luego, solo quedó el silencio. Un silencio pesado y tenso que envolvía todo a su paso. Carlos exhaló, soltando la tensión que había mantenido contenida en su cuerpo. Se giró hacia la anciana, quien ahora parecía estar al borde del colapso. ¿Está segura de que está bien?, preguntó, su voz más suave ahora, casi un susurro. ¿Quiere que llame a alguien? La anciana negó con la cabeza una vez más, aunque esta vez, una pequeña sonrisa triste se dibujó en sus labios arrugados. Estoy bien, joven. Gracias por intervenir. Sé que no debería estar agradecida con alguien que, bueno, que entró en mi casa sin permiso. Pero gracias. Carlos sintió una punzada de culpa. En medio de todo el caos, casi había olvidado el motivo por el que estaba allí en primer lugar. Él mismo no debería estar en esa casa. Pero ahora, después de lo que acababa de presenciar, todo lo que había planeado parecía irrelevante. Lo siento, murmuró, desviando la mirada. No debería estar aquí. Será mejor que me vaya. Pero la anciana lo miró con una mezcla de curiosidad y compasión. ¿Por qué no te quedas un momento?, sugirió. Parece que ambos podríamos usar una taza de té y una conversación. Carlos dudó. Todo en su instinto le gritaba que se fuera, que saliera de ahí antes de que las cosas se complicaran más. Pero algo en los ojos de la anciana, en la forma en que hablaba, lo hizo dudar. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, respondió, sorprendiéndose a sí mismo. Un té suena bien. Y así, lo que había comenzado como una noche más de robo y sombras, había dado un giro inesperado que cambiaría la vida de Carlos para siempre. Carlos seguía a la anciana por el pasillo, el eco de sus pasos suaves resonando en la casa silenciosa. La tensión en el aire aún era palpable, como si el grito de Roberto hubiera quedado suspendido en las paredes, un recordatorio de lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, la mujer avanzaba con una dignidad tranquila, su espalda encorvada bajo el peso de los años, pero con la fortaleza de alguien que ha soportado mucho más que el dolor físico.
La cocina, a la que llegaron poco después, era acogedora en contraste con la agitada escena anterior. Los azulejos antiguos y el cálido resplandor de una pequeña lámpara de mesa le daban un aire hogareño, un refugio dentro de la tormenta. Carlos se sentó, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. El papel de ladrón parecía haberse esfumado por completo, reemplazado por el de un inesperado defensor. La anciana, que se presentó como Elena, comenzó a preparar el té en silencio, sus manos temblorosas aún por la reciente conmoción. Carlos la observó, tratando de encontrar las palabras adecuadas para romper el hielo, pero todo lo que pensaba parecía inadecuado. ¿Qué se le dice a una mujer a la que acabas de salvar de su propio hijo? El agua comenzó a hervir, llenando el pequeño espacio con el suave susurro del vapor. Elena colocó 2 tazas sobre la mesa, y finalmente se sentó frente a Carlos, mirándolo con ojos cansados, pero llenos de gratitud. Gracias, dijo, su voz suave pero cargada de significado. No sé qué habría pasado si no hubieras intervenido. Carlos sintió un nudo en la garganta. La culpa, mezclada con una inesperada sensación de orgullo, lo abrumaba. Nunca antes había recibido agradecimiento por nada de lo que hacía, y menos por algo que jamás había planeado hacer. No hice nada especial, murmuró, mirando su taza. Solo, no podía quedarme sin hacer nada. Elena lo estudió por un momento, como si pudiera ver más allá de las palabras de Carlos, penetrando en lo más profundo de su ser. No muchas personas habrían hecho lo que tú hiciste, replicó, con una pequeña sonrisa triste. Especialmente alguien que entró en la casa sin permiso. Carlos se tensó, pero antes de que pudiera decir algo, Elena levantó una mano, interrumpiéndolo. No te preocupes, dijo con suavidad. No voy a juzgarte por eso. Como dije, me defendiste. Y eso, cuenta mucho. Por un momento, el silencio se instaló entre ellos mientras ambos bebían su té. Carlos no pudo evitar preguntarse cómo había terminado en esa situación tan surrealista. Hace solo unas horas, había sido un ladrón más, buscando una nueva oportunidad en una vida que lo había dejado vacío. Pero ahora, estaba sentado en una cocina cálida, hablando con una mujer que, de alguna manera, había despertado algo que creía muerto en él, la compasión. Finalmente, no pudo contener más su curiosidad. Señora Elena, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Si no le molesta que pregunte, ¿qué fue todo eso? Su hijo, parece estar pasando por algo grave. Elena suspiró profundamente, sus ojos volviéndose vidriosos mientras miraba hacia la ventana, como si sus pensamientos estuvieran a miles de kilómetros de distancia. Roberto no siempre fue así, dijo con tristeza. Era un buen chico, amable, trabajador, pero hace unos años, perdió su trabajo. Luego, su esposa lo dejó. Comenzó a beber. Y, bueno, las cosas se complicaron. Carlos escuchaba en silencio, sintiendo una extraña empatía por Roberto. Aunque sus caminos habían sido diferentes, el dolor que Elena describía le sonaba familiar. El vacío, la desesperación, el sentimiento de perder todo lo que alguna vez importó. Podía ver en Roberto lo que él mismo podría haber sido si su vida hubiera tomado un giro diferente. Pero había algo más, algo que lo inquietaba profundamente. ¿Pero lo que hace? Carlos se inclinó hacia adelante, su voz bajando un tono, casi como si temiera romper la frágil calma en la cocina. El maltrato. Eso no está bien. Usted no merece eso, señora Elena. Nadie lo merece. Elena asintió lentamente, su rostro marcado por la tristeza. Lo sé, dijo en voz baja, con un suspiro tembloroso. Pero, es mi hijo. No puedo abandonarlo. No puedo rendirme con él, aunque, a veces siento que él ya se ha rendido conmigo. Carlos sintió que el nudo en su garganta se hacía más grande. La devoción de Elena hacia su hijo, incluso después de todo el dolor que él le había causado, le recordó a su propia madre. Su madre, que nunca había dejado de creer en él, a pesar de los caminos oscuros que había tomado. La imagen de esa mujer, que nunca había perdido la esperanza en su hijo, lo golpeó con una fuerza inesperada. Señora Elena, dijo suavemente, intentando controlar la emoción que crecía en su pecho.
Entiendo que quiera ayudar a su hijo. Pero también tiene que cuidar de usted misma. Lo que vi esta noche, eso no puede seguir así. Elena lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de agradecimiento y dolor. Tienes razón, admitió, su voz casi quebrándose. Lo sé. Es solo que, no sé qué hacer. ¿Cómo ayudas a alguien que no quiere ser ayudado? Carlos se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Elena. Finalmente, habló con una voz más baja, pero cargada de certeza. A veces, la ayuda tiene que venir de fuera. Tal vez Roberto necesite algo más que usted. Alguien que pueda manejar su ira, sus adicciones. Alguien que pueda salvarlo antes de que sea demasiado tarde. Elena lo miró con una mezcla de esperanza y duda. Lo he pensado, confesó, con un suspiro. Pero Roberto se niega. Dice que no está enfermo, que no necesita que nadie le diga cómo vivir su vida. Carlos asintió, recordando su propia resistencia a buscar ayuda en el pasado. Entiendo, dijo con sinceridad. Pero a veces, necesitamos que alguien más tome la decisión por nosotros. Aunque no queramos admitirlo. En ese momento, un ruido sordo proveniente del piso superior rompió la conversación. Un estruendo que hizo que ambos se levantaran de un salto. El sonido de cristales rompiéndose y objetos cayendo llenó la casa, cortando la calma que había empezado a formarse entre ellos. «Oh, Dios mío», murmuró Elena, poniéndose de pie con dificultad. «Roberto». Carlos se levantó rápidamente, su cuerpo ya tenso, preparado para lo peor. «Quédese aquí, señora Elena», dijo con voz firme, colocándose entre ella y la puerta. «Iré a ver qué está pasando». «No», suplicó Elena, agarrando el brazo de Carlos con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Podría ser peligroso. Ya has hecho suficiente». Carlos le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Estaré bien. Prometo que no haré nada imprudente». Con cautela, comenzó a subir las escaleras, siguiendo el rastro de caos que se extendía desde el piso superior. El sonido de gruñidos y maldiciones le guió hasta una habitación al final del pasillo, cuya puerta estaba entreabierta. La luz que se filtraba desde dentro proyectaba sombras inquietantes en las paredes, pero Carlos no se detuvo. Empujó suavemente la puerta y lo que encontró era puro caos. Roberto estaba en medio de la habitación, rodeado de libros tirados, una lámpara rota y varios marcos de fotos hechos añicos en el suelo. En su mano, sostenía una botella de whisky medio vacía, su rostro una mezcla de desesperación y furia. Roberto se giró al escuchar la voz de Carlos, sus ojos inyectados en sangre se clavaron en él con una mirada de ira y confusión. «Tú otra vez», gruñó, su voz quebrada por el alcohol y la desesperanza. «¿Qué quieres ahora? ¿Vienes a darme otro sermón?» Carlos levantó las manos en un gesto conciliador. «No estoy aquí para sermonearte, Roberto. Solo quiero asegurarme de que estés bien». Roberto soltó una carcajada amarga, casi histérica. «Bien», escupió con amargura. «¿Cómo voy a estar bien? Mi vida es un desastre. Lo he perdido todo». El dolor en la voz de Roberto era palpable, más fuerte que la furia que antes lo dominaba. Era un hombre quebrado, luchando contra demonios que lo consumían desde dentro. Carlos lo entendía, tal vez mejor de lo que hubiera querido. «Escucha, Roberto», dijo con calma, dando un paso hacia él. «Sé que todo parece estar fuera de control ahora. Pero no tienes que enfrentarlo solo. Tu madre te ama. Hay gente que puede ayudarte a superar esto». Roberto negó con la cabeza, tomando otro trago de la botella. «No lo entiendes», murmuró. «Nadie lo entiende. Soy un fracaso. Un desperdicio de espacio. Mi madre estaría mejor sin mí». «No es cierto», respondió Carlos con firmeza. «Tu madre te necesita. Te necesita sobrio y saludable. Y tú la necesitas a ella». Por un instante, pareció que las palabras de Carlos habían llegado a Roberto. Sus hombros se hundieron y sus ojos, antes llenos de ira, comenzaron a llenarse de lágrimas. Pero el momento se rompió cuando, de repente, Roberto lanzó la botella con un grito desgarrador, estrellándola contra la pared.
El cristal se hizo añicos, salpicando alcohol por todas partes. «Tú no sabes nada de mí», gritó Roberto, avanzando hacia Carlos. «Lárgate de mi casa». Carlos retrocedió un paso, consciente de que la situación estaba a punto de volverse peligrosa. Pero antes de que pudiera reaccionar, Elena apareció en la puerta, jadeando por el esfuerzo de subir las escaleras. «Roberto, basta», gritó con voz temblorosa pero firme. «Este hombre solo está tratando de ayudarte. Por favor, hijo, escúchalo». La voz de Elena, cargada de dolor y amor, hizo que Roberto se detuviera en seco. Miró a su madre con una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Mamá, lo siento», balbuceó, cayendo de rodillas. «Lo siento tanto». Elena se acercó a su hijo y, arrodillándose con dificultad junto a él, lo abrazó con fuerza. Roberto, con el rostro enterrado en el regazo de su madre, comenzó a sollozar desconsoladamente. Carlos observó la escena, sintiendo una punzada en el corazón. Había entrado en esa casa con la intención de robar, pero ahora se encontraba presenciando un momento de dolor y redención que jamás habría imaginado. Silenciosamente, comenzó a retroceder hacia la puerta, sintiéndose un intruso en la intimidad de aquel momento. Pero antes de que pudiera salir, Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas encontrándose con los de Carlos. «No te vayas», dijo suavemente. «Por favor, quédate». Carlos dudó por un momento, pero finalmente asintió. Se acercó lentamente y se sentó en el suelo junto a Elena y Roberto. Estaban juntos, rodeados por el caos de la habitación, pero unidos por algo más fuerte, la esperanza de que, tal vez, las cosas podrían cambiar. La intervención heroica de Carlos había comenzado con un impulso, pero lo que había desatado esa noche era mucho más grande. El caos de la habitación se fue disolviendo lentamente, pero el peso de lo vivido aún colgaba en el aire, impregnándolo todo. El suelo estaba cubierto de pedazos de vidrio, libros desordenados y fragmentos de una vida fracturada, pero en medio de ese desorden, algo intangible había comenzado a surgir, un vínculo inesperado, forjado en el calor del momento. Carlos permanecía sentado junto a Elena y Roberto, con la espalda apoyada en la pared, mientras trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. No podía negar que el alivio lo inundaba, no solo por haber evitado una tragedia, sino porque, contra todo pronóstico, Roberto, quien hace apenas minutos era un torbellino de furia, ahora parecía derrotado, pero tranquilo, abrazado por su madre. Elena, con los ojos aún húmedos, acariciaba el cabello de Roberto con la ternura de una madre que, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento, no había dejado de amar a su hijo ni un solo segundo. Carlos observó aquella escena con una mezcla de respeto y perplejidad. Había entrado en esa casa como un ladrón, un forastero, alguien que no tenía ningún lugar allí. Pero ahora, de alguna manera, había quedado atrapado en la complejidad de una familia rota y sentía que marcharse no era una opción. No todavía. Después de lo que pareció una eternidad, Roberto rompió el silencio con una voz débil y ronca, apenas un susurro. «No sé qué me pasa, mamá, no puedo controlarme, no sé cómo cambiar». Elena lo abrazó más fuerte, sus ojos fijos en Carlos como si buscara en él una respuesta que ella misma no podía ofrecer. Carlos no era terapeuta ni consejero, pero entendía el dolor que había en esas palabras. Lo conocía porque lo había sentido en su propia vida, esa sensación de estar atrapado en un ciclo del que no se podía salir, como si cada decisión equivocada llevara a una nueva derrota. «Roberto», dijo Carlos, su voz serena pero firme, «el primer paso para cambiar es admitir que necesitas ayuda. Y acabas de hacerlo». Roberto levantó la mirada, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Ayuda? ¿Quién me va a ayudar? Nadie puede arreglar el desastre que he hecho de mi vida. Carlos respiró hondo, sabiendo que, en cierto modo, estaba hablando también de sí mismo. «Mira, no sé todo lo que has pasado, pero sé que puedes cambiar si te lo propones. He visto cómo las personas tocan fondo y encuentran una manera de salir. Pero necesitas quererlo de verdad y necesitas el apoyo de quienes te aman». Elena asintió en silencio, sus ojos llenos de esperanza, pero también de miedo. Temía perder a su hijo, pero al mismo tiempo temía que el Roberto que ella conocía ya no existiera.
Su devoción la mantenía aferrada, pero sabía que no podría salvarlo sola. «Yo estaré contigo, Roberto», dijo ella suavemente, su voz apenas temblando. «Siempre lo estaré. Pero, tienes que dejar que te ayuden». El cuarto se llenó de un silencio incómodo. Las palabras habían sido dichas, pero el peso de la decisión recaía completamente sobre los hombros de Roberto. Carlos lo sabía. Había estado en ese mismo lugar antes, enfrentándose a una bifurcación invisible en su vida, una donde solo había dos opciones: seguir cayendo o encontrar la fuerza para levantarse. Era más fácil seguir cayendo, pero él mismo había visto, en un momento fugaz, lo que significaba hacer lo correcto. Esa noche no solo había salvado a Elena, sino que, sin darse cuenta, también había dado un paso hacia su propia redención. «Está bien», murmuró Roberto después de lo que pareció una eternidad. «Lo intentaré, por ti, mamá, y por mí». Elena dejó escapar un suspiro aliviado, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Gracias, hijo. Gracias». Carlos permaneció en silencio, dejándoles espacio para compartir ese momento. Sabía que no era su lugar estar allí, pero al mismo tiempo, sentía que no podía simplemente alejarse. Algo había cambiado dentro de él esa noche. Por años, había vivido al margen, sin preocuparse realmente por el bienestar de nadie más que el suyo propio. Pero ahora, habiendo presenciado lo que el verdadero dolor y la desesperación podían hacer a una familia, sentía la necesidad de involucrarse, de hacer algo más que simplemente salir de esa casa y olvidarse de todo. Finalmente, Carlos se puso de pie, frotándose las manos en los pantalones, incómodo con la idea de marcharse. «Creo que es hora de que me vaya», dijo, su voz más suave de lo que había planeado. Elena se levantó con dificultad, apoyándose en una de las sillas caídas. «Carlos», dijo, con un tono lleno de gratitud, «no sé cómo agradecerte lo que hiciste esta noche. No puedo ni imaginar qué hubiera pasado si no hubieras intervenido». Carlos negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de culpa y vergüenza. «No hice nada especial», murmuró. «Solo, no podía quedarme sin hacer nada». Elena lo miró con la misma mirada compasiva que había tenido desde que lo conoció, esa que parecía ver más allá de su fachada. «Hiciste más de lo que piensas, Carlos. Nos ayudaste cuando más lo necesitábamos». Carlos sintió que el nudo en su garganta se hacía más grande, pero antes de que pudiera decir algo, Roberto, quien había estado en silencio, se levantó y se acercó a él. «Lo siento», dijo Roberto, con la voz aún temblorosa. «Por todo lo que pasó antes, lo siento». Carlos asintió, aceptando la disculpa. «Está bien. Lo importante es que ambos estén bien y que busquen la ayuda que necesitan». Roberto pareció sorprendido por la respuesta tranquila de Carlos, como si no esperara ser perdonado tan fácilmente. Pero Carlos sabía que no estaba en condiciones de juzgar. Él mismo había cometido errores, y si había algo que entendía mejor que nadie, era el valor de una segunda oportunidad. Justo cuando Carlos se giraba para marcharse, Elena lo detuvo con una mano en el brazo. «Carlos», dijo suavemente, «sé que entraste en esta casa con otras intenciones, pero lo que hiciste esta noche, cambiaste vidas». Carlos sintió que el peso de sus palabras lo aplastaba. Nunca había querido cambiar vidas. Nunca había querido ser un héroe. Pero ahora, ahí estaba, en una encrucijada que nunca había previsto. Por primera vez en años, se preguntó si realmente había más en él que solo ser un ladrón. Tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo de bondad en su interior. «Significa más de lo que puedo expresar», murmuró finalmente, sus palabras saliendo con esfuerzo. Con un último asentimiento, Carlos se dirigió hacia la puerta, dejando atrás no solo la escena del crimen que nunca fue, sino también una parte de sí mismo que ya no reconocía. La noche había comenzado con la intención de un robo, pero había terminado con algo mucho más valioso, una alianza inesperada con una familia rota, y con la posibilidad de una redención que jamás había creído posible. Mientras caminaba por las calles desiertas hacia su casa, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, iluminando su camino de regreso. Pero esta vez, Carlos sentía que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no estaba caminando hacia la oscuridad.
El eco de los pasos de Carlos desapareció mientras salía de la casa, dejando atrás a Elena y Roberto en una calma tensa. Sin embargo, la sensación de que algo más estaba por suceder seguía flotando en el aire, como una tormenta que aún no había liberado toda su furia. Elena, cansada pero aliviada, comenzó a recoger los fragmentos de lo que había sido el caos de esa noche. Roberto, todavía desorientado, la observaba en silencio, luchando con sus propios demonios mientras trataba de asimilar lo que acababa de prometer, que buscaría ayuda, que cambiaría. Pero esa tregua, esa paz temporal que parecía haber descendido sobre la casa, fue rota abruptamente. El timbre de la puerta sonó de manera violenta, un sonido fuerte que resonó en los huesos de Roberto y Elena. Los dos se miraron, sorprendidos y nerviosos. ¿Quién podría estar llamando a la puerta a esas horas? Después de todo lo que había sucedido, parecía imposible que la noche guardara más sorpresas. ¿Quién puede ser a estas horas?, murmuró Elena, su voz temblando mientras se dirigía lentamente hacia la puerta. Roberto la detuvo, colocando una mano protectora en su brazo. Déjame ver, dijo con un tono que intentaba ser más seguro de lo que realmente sentía. Todavía estaba sacudido por los eventos de la noche, y aunque quería creer que su promesa de cambiar lo definiría, las cicatrices de sus decisiones pasadas lo seguían pesando. Cuando Roberto se acercó a la puerta, el timbre sonó de nuevo, esta vez acompañado de un golpeteo insistente. Algo no estaba bien. No era la visita de un vecino preocupado ni la llegada de alguien que buscaba ayuda. Roberto sintió un escalofrío recorrer su columna mientras espiaba por la mirilla de la puerta. Dos hombres estaban de pie afuera. Ambos con los rostros cubiertos por máscaras negras. El corazón de Roberto se detuvo por un segundo, y antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres empezó a golpear la puerta con fuerza. «Abran la puerta». «Sabemos que están ahí», gritó uno de ellos, su voz cargada de una amenaza palpable. Elena, que había quedado atrás, escuchó el grito y corrió hacia Roberto. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son?» Roberto la miró con el rostro pálido, pero antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo sacudió la casa. Los dos hombres habían forzado la puerta, y el sonido de la madera cediendo ante su embate resonó en toda la vivienda. «Es un robo», gritó Elena, su voz quebrada por el pánico. Roberto reaccionó por instinto, empujando a su madre detrás de él mientras los dos hombres irrumpían en la sala. Uno de ellos llevaba una bolsa grande, y el otro, aún más amenazante, sostenía una pistola en la mano. «Nadie se mueva», rugió el hombre armado, apuntando directamente a Roberto. «Hagan lo que decimos y nadie saldrá herido». Elena, temblando, se aferró a Roberto. Todo el miedo que había acumulado por años, por la violencia de su hijo, ahora se multiplicaba al enfrentarse a un nuevo tipo de terror, uno mucho más inmediato y letal. Roberto, por su parte, sintió que la rabia volvía a hervir dentro de él. No podía permitir que esto sucediera, no ahora, no después de haber hecho la promesa de cambiar. El ladrón con la bolsa comenzó a avanzar por la sala, tirando objetos valiosos al suelo mientras buscaba algo de valor. «¿Dónde tienen el dinero, las joyas, lo que sea?» «Rápido», gritó, empujando una lámpara que se hizo añicos contra el suelo. Roberto, en un arranque impulsivo, dio un paso adelante. «Fuera de mi casa, malditos. No les tenemos nada que dar». «Roberto, no», gritó Elena, pero era demasiado tarde. El hombre armado, sorprendido por la agresión, disparó sin pensarlo. El sonido del disparo fue ensordecedor y el tiempo pareció detenerse. Carlos, que apenas había avanzado unos metros desde la casa, escuchó el disparo y, sin dudarlo, dio media vuelta y corrió hacia la casa. El corazón le martillaba en el pecho mientras se acercaba, sabiendo que había dejado atrás una situación delicada, pero sin imaginar que las cosas se habían vuelto mucho más peligrosas. Al llegar a la puerta destrozada, vio la escena que nunca habría esperado. Roberto yacía en el suelo, sangrando de un hombro, mientras Elena lloraba a su lado. Los dos hombres aún estaban allí, uno con la pistola en la mano y el otro revisando rápidamente la habitación. Carlos no lo pensó dos veces. Gritó, su voz resonando con la misma furia que había usado antes para enfrentarse a Roberto.
baja el arma ahora mismo. El hombre armado se giró sorprendido, pero antes de que pudiera reaccionar, Carlos ya estaba sobre él. Con un movimiento rápido, logró golpear la muñeca del ladrón, haciendo que la pistola cayera al suelo. En un segundo, los dos hombres estaban forcejeando violentamente, mientras Elena miraba horrorizada desde el suelo. El otro ladrón, viendo la pelea, intentó intervenir, pero Carlos, con una fuerza que no sabía que tenía, lo empujó contra la pared, dejándolo fuera de combate por unos segundos. La lucha fue breve pero intensa, y cuando terminó, ambos hombres, viendo que la situación se había salido de control, huyeron por la puerta rota, dejando atrás la pistola y la bolsa. Carlos, respirando pesadamente, se agachó junto a Roberto, quien gemía de dolor, su hombro empapado de sangre. ¿Estás bien?, preguntó, su voz cargada de preocupación mientras apretaba una toalla contra la herida. Roberto asintió débilmente, su rostro pálido por el dolor. Lo siento, Carlos, esto es mi culpa, murmuró entre jadeos. No es tu culpa, respondió Carlos con firmeza. No podías haber sabido que esto pasaría. Elena, aún temblando, tomó el teléfono y comenzó a marcar para pedir ayuda, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Gracias, Carlos, otra vez. Mientras las sirenas de la policía y la ambulancia se acercaban en la distancia, Carlos no podía dejar de pensar en lo irónico de la situación. Él, un ladrón, había sido quien los protegió esa noche. La vida, pensó, tiene una forma extraña de ponerte a prueba en los momentos más inesperados. El caos de esa noche no solo había revuelto la casa, sino también sus propias emociones. Carlos, herido y exhausto, se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre que había sido antes de entrar en esa casa. Había algo más en juego ahora. No solo su vida, sino la de esa familia que, de alguna manera, había comenzado a depender de él. La noche, que había empezado en sombras, seguía siendo oscura, pero ahora, en el horizonte, Carlos vislumbraba una pequeña luz. Una posibilidad de redención, de un cambio que jamás había creído posible. El sonido de la sirena se hizo más fuerte a medida que las luces rojas y azules de los coches de policía y la ambulancia pintaban las paredes de la casa con un ritmo intermitente. La casa, que apenas unos minutos antes había sido un escenario de violencia y caos, estaba ahora envuelta en un extraño silencio, roto solo por los jadeos de Roberto y el tembloroso sollozo de Elena. Carlos se quedó de pie, la adrenalina aún corriendo por sus venas, pero con la mente más clara que nunca. Había intervenido en dos momentos críticos esa noche, no por beneficio personal ni por deber, sino por una razón que aún le costaba entender, simplemente era lo correcto. Y eso lo sorprendió. Para un hombre que había pasado años viviendo al margen de la ley, alimentado por el egoísmo y la supervivencia, ese tipo de motivación se sentía extraña, como una prenda nueva que aún no terminaba de encajar. Los paramédicos llegaron rápidamente, atendiendo la herida de Roberto, cuya respiración era irregular pero estable. Carlos dio un paso atrás, dándole espacio a los profesionales mientras miraba a Elena, quien aún se aferraba a la mano de su hijo. Su rostro, marcado por el cansancio y la angustia, se iluminó cuando sus ojos se cruzaron con los de Carlos. Gracias, dijo ella en voz baja, casi un susurro, como si esas palabras apenas pudieran abarcar todo lo que significaban. Era la tercera vez que lo agradecía esa noche, pero Carlos sabía que, en esta ocasión, la gratitud iba más allá de haber salvado sus vidas. Elena veía algo en él, algo que quizás ni él mismo había reconocido hasta ese momento. Carlos asintió, sin decir nada, sin saber realmente qué responder. Aún no estaba listo para aceptar plenamente lo que había hecho. Pero lo que sí sabía era que había cruzado un umbral. La persona que había sido cuando decidió entrar en esa casa para robar ya no existía. El oficial Ramírez, un hombre de mediana edad con una expresión dura pero justa, se acercó a Carlos cuando todo comenzó a calmarse. Lo miró detenidamente, con los ojos de alguien acostumbrado a ver lo peor en la gente, pero también capaz de reconocer algo más cuando lo veía. He escuchado la versión de la señora Martínez, dijo Ramírez, su tono medido. Dicen que fue usted quien se enfrentó a los intrusos. Carlos tragó saliva, sintiendo una oleada de nervios que no había esperado.
Había vivido gran parte de su vida huyendo de las autoridades, manteniéndose en las sombras para evitar cualquier tipo de enfrentamiento con la ley. Ahora, parado frente a un policía que lo observaba con una mezcla de respeto y sospecha, se encontraba en una encrucijada. Yo hice lo que tenía que hacer, respondió Carlos, sin adornos. Las palabras salieron sin la arrogancia que solía acompañar sus acciones del pasado. No estaba buscando crédito ni excusas. Solo había actuado. Ramírez asintió lentamente, como si estuviera evaluando cada palabra. Bien. Vamos a necesitar que vengan a la comisaría para dar declaraciones completas sobre lo ocurrido esta noche. Carlos asintió, sintiendo que había pasado el primer obstáculo. Sabía que las preguntas más difíciles aún estaban por llegar. Mientras el oficial Ramírez se alejaba para organizar la escena, Carlos observó cómo los paramédicos ayudaban a Roberto a subir a la ambulancia, con Elena a su lado. Ella lo miró una vez más antes de subirse, con una mezcla de preocupación y esperanza en sus ojos. «¿Nos veremos después?», preguntó con una voz cargada de súplica, como si temiera que Carlos desapareciera de sus vidas ahora que la peor parte había pasado. Carlos dudó por un segundo, no porque no quisiera estar allí, sino porque aún no estaba seguro de su lugar en todo aquello. Sin embargo, algo en la manera en que Elena lo miraba lo hizo sentir que su presencia aún importaba. Que quizás su historia no terminaba con el caos de esa noche. «Estaré aquí», dijo finalmente, con una certeza que sorprendió incluso a él mismo. Cuando la ambulancia se alejó, llevándose a Roberto y a Elena al hospital, Carlos se quedó solo frente a la casa. El aire de la noche era frío, pero lo envolvía con una calma extraña, diferente de la oscuridad inquietante con la que había empezado esa noche. Ahora, la oscuridad no le parecía tan asfixiante. Había pasado años sumido en una vida que se alimentaba de la desesperación y la necesidad. Su habilidad para robar, para colarse en las casas y salir sin ser visto, había sido lo único que lo definía. Sin embargo, esta noche lo había puesto cara a cara con algo más profundo. Había intervenido no para ganar algo, sino para proteger, para hacer lo correcto. Y ese pequeño acto de valentía, ese paso hacia lo desconocido, había comenzado a despertar algo dormido en él, la posibilidad de redención. Cuando finalmente se giró para irse, Ramírez volvió a acercarse, esta vez con un rostro menos severo. «Señor Mendoza, ¿verdad?». Carlos asintió, sabiendo que ese era el apellido que había usado, pero sintiéndose aún incómodo con su identidad. Parece que lo que hizo aquí fue inesperado. Carlos soltó una pequeña risa amarga. «Créame, para mí también lo fue». Ramírez lo miró fijamente por un momento, luego dio un paso adelante y, para sorpresa de Carlos, le tendió la mano. «Sé que no nos conocemos, pero estoy seguro de que usted puede decidir qué camino tomar a partir de ahora». Carlos miró la mano extendida del oficial, como si dudara de que todo aquello fuera real. Después de años de vivir en la oscuridad, la posibilidad de hacer algo diferente parecía tan lejana que aún no la entendía del todo. Pero ahí estaba. La oportunidad. Finalmente, estrechó la mano de Ramírez, y en ese gesto sintió un extraño tipo de reconciliación. No con el oficial, no con el sistema, sino consigo mismo. «Nos veremos en la comisaría mañana», dijo Ramírez antes de alejarse. Pero la implicación en sus palabras fue más profunda de lo que parecía. Era una advertencia, pero también un recordatorio de que aún había un camino largo por recorrer. Carlos caminó hacia su pequeño apartamento esa noche, pero ya no era el mismo hombre que había salido de él horas antes. Algo en su interior había cambiado. La vida que llevaba, la forma en que se veía a sí mismo, todo eso ahora parecía insuficiente. Por primera vez en años, pensó que tal vez había algo más allá del siguiente golpe, más allá del próximo robo. Elena y Roberto necesitaban ayuda, y él no podía pretender que eso no lo afectaba. Se había involucrado, y aunque eso lo asustaba más que cualquier otro peligro al que se había enfrentado, también le ofrecía algo que nunca antes había considerado posible, la oportunidad de ser algo más que un ladrón. La mañana siguiente llegó con un cielo nublado, reflejando la incertidumbre en la mente de Carlos. Se levantó lentamente, su cuerpo aún dolorido por la pelea de la noche anterior,
pero su espíritu más despierto de lo que había estado en años. Al prepararse para ir a la comisaría, supo que no solo enfrentaría preguntas sobre lo que había pasado, sino que tendría que enfrentarse a sí mismo. Ese día, mientras caminaba por las calles frías hacia el centro de la ciudad, Carlos se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería escapar de su pasado, sino aceptarlo y, por primera vez, elegir algo diferente. Tal vez la redención no era algo que se ganaba en un solo acto heroico. Tal vez era una serie de pequeñas decisiones, momentos en los que elegías el camino más difícil, no porque fuera fácil, sino porque era el correcto. Y Carlos, en su despertar, estaba listo para empezar a caminar ese nuevo camino, uno que, por primera vez, lo llevaba hacia la luz. El sol matutino se filtraba entre las nubes grises, lanzando débiles haces de luz sobre la ciudad mientras Carlos caminaba hacia la comisaría. A cada paso, sentía el peso de las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Las calles, todavía húmedas por la lluvia de la noche anterior, le recordaban la tormenta que había sido su vida en los últimos años. Sin embargo, esa mañana algo era distinto. El caos habitual en su mente, las sombras que lo acompañaban a donde fuera, habían comenzado a disiparse. Cuando llegó a la comisaría, el lugar estaba tranquilo, con el habitual ajetreo de oficiales y ciudadanos que iban y venían, cada uno con sus propias historias. Carlos se detuvo frente a la puerta por un segundo, respirando hondo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era más que un simple trámite. Iba a enfrentarse a las consecuencias de sus actos, a su pasado y, lo más difícil de todo, a la posibilidad de un futuro diferente. Al entrar, fue recibido por una joven oficial que lo condujo a una pequeña sala de espera. Mientras esperaba a ser llamado, Carlos no podía dejar de pensar en lo surrealista que era todo aquello. Durante años había evitado lugares como ese, siempre tratando de mantenerse fuera del radar, siempre en las sombras. Pero ahora, por voluntad propia, se había presentado para dar explicaciones sobre una noche que, hasta hace poco, habría sido impensable para él. Unos minutos más tarde, el oficial Ramírez apareció en la puerta. Mendoza, lo llamó con voz firme pero neutral. Carlos se levantó y lo siguió por un largo pasillo hasta una pequeña sala de interrogatorios. Aunque la atmósfera era tensa, no era la primera vez que Carlos estaba en un lugar como ese. La diferencia era que esta vez, no estaba allí como un criminal atrapado, sino como alguien que buscaba una segunda oportunidad. Ramírez se sentó frente a él, colocando una libreta sobre la mesa. Bien, Mendoza, necesito que me cuentes exactamente lo que ocurrió anoche, desde el momento en que llegaste a la casa de los Martínez hasta que te enfrentaste a los ladrones. Carlos asintió y comenzó a relatar los eventos de la noche anterior, siendo lo más honesto que podía. No omitió nada, cómo había planeado entrar en la casa, cómo fue testigo del abuso de Roberto hacia su madre, cómo se vio envuelto en el conflicto familiar y, finalmente, cómo enfrentó a los dos hombres que habían irrumpido más tarde. Ramírez escuchaba en silencio, tomando notas de vez en cuando, pero su expresión era difícil de leer. Cuando Carlos terminó, el oficial dejó su libreta sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Así que, entraste en esa casa con la intención de robar, pero te encontraste con algo que no esperabas, preguntó Ramírez, su tono sin acusaciones, pero claramente buscando una confirmación. Carlos asintió lentamente, sabiendo que no había escapatoria. Sí. Entré pensando que sería una noche más, un robo más. Pero lo que vi, no podía ignorarlo. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados mientras ese hombre maltrataba a su madre. Ramírez lo observó por un momento, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino también su carácter. Y luego, cuando los otros dos ladrones entraron, en lugar de huir, decidiste enfrentarlos. Carlos asintió de nuevo. No pensé en eso. Solo sabía que no podía dejar que lastimaran a esa familia más de lo que ya habían sido heridos. El oficial permaneció en silencio por un instante, jugando con el bolígrafo en su mano. Finalmente, habló, su tono un poco más suave. Lo que hiciste anoche fue arriesgado, pero también fue valiente. Sin embargo, no puedo ignorar el hecho de que inicialmente estabas allí por razones equivocadas. Carlos sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaba en una posición delicada.
Había hecho lo correcto, pero su pasado aún lo perseguía. Estoy tratando de cambiar, dijo finalmente, con más sinceridad de la que había usado en mucho tiempo. No puedo borrar lo que he hecho, pero lo que pasó anoche me hizo darme cuenta de que puedo elegir ser diferente. Ramírez lo observó en silencio, como si sopesara el peso de esas palabras. Luego, se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos sobre la mesa. Te voy a ser honesto, Mendoza. He visto a muchas personas en este trabajo. Algunas nacen malas, otras toman malas decisiones. Pero de vez en cuando, alguien tiene la oportunidad de redimirse. Lo que hiciste anoche me dice que, tal vez, tú seas uno de esos casos. Carlos no supo qué decir. Había esperado cualquier cosa menos que un oficial de policía, alguien que representaba la autoridad que había pasado años eludiendo, le diera el beneficio de la duda. Quiero ofrecerte una salida, continuó Ramírez. Tienes dos opciones, podemos llevar esto al sistema y tendrás que enfrentar cargos por el intento de robo, aunque también tendrás en tu haber la defensa de la familia Martínez. O puedes aceptar un acuerdo, te unirás a un programa de rehabilitación y reinserción, bajo supervisión, con la posibilidad de limpiar tu historial si lo completas. Carlos parpadeó, sorprendido por la oferta. ¿Un programa de rehabilitación?, preguntó, incrédulo. No era algo que hubiera imaginado posible para alguien como él. Ramírez asintió. Es un programa diseñado para personas como tú, gente que ha cometido errores pero que quiere cambiar. Incluirá asesoramiento, capacitación laboral y tendrás que rendir cuentas regularmente. No será fácil, pero si lo completas, tu historial será revisado y tendrás una segunda oportunidad para empezar de nuevo, legalmente. Carlos se quedó en silencio, procesando las palabras del oficial. La posibilidad de un nuevo comienzo, de dejar atrás su vida de delitos, era tentadora. Pero también sabía que sería un camino difícil, uno que requeriría más esfuerzo del que había puesto en cualquier otra cosa en su vida. Finalmente, tomó una decisión. Lo haré, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Acepto el programa. Ramírez asintió, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Muy bien, entonces. Esto no va a ser fácil, Mendoza, pero si estás dispuesto a intentarlo, creo que puedes hacerlo. Después de firmar los documentos necesarios, Carlos salió de la comisaría sintiéndose extrañamente ligero. Sabía que su camino hacia la redención apenas comenzaba, y que no sería un trayecto simple ni rápido. Pero por primera vez en años, sentía que tenía un propósito, algo más allá del siguiente golpe, algo más allá de sobrevivir. Elena y Roberto estaban en su mente mientras caminaba por las calles frías de la ciudad. Sabía que ellos también estaban en una encrucijada, tratando de sanar sus propias heridas. Quizás, pensó, de alguna manera podrían ayudarse mutuamente. Los días pasaron, y Carlos comenzó su programa de rehabilitación. El camino era arduo, lleno de sesiones de terapia donde tuvo que enfrentar los demonios de su pasado, días de capacitación laboral en los que aprendió habilidades que nunca había imaginado necesitar, y muchas noches de reflexión. Pero cada pequeño avance lo llenaba de una sensación que no había conocido en años, esperanza. Roberto, mientras tanto, ingresó en su propio programa de rehabilitación, enfrentando su adicción y su ira. Carlos lo visitaba regularmente, y con el tiempo, los dos hombres, que habían comenzado como enemigos en una casa llena de caos, comenzaron a formar un lazo inesperado. Ambos estaban buscando algo más allá de sus errores, y sabían que no podían hacerlo solos. Elena, por su parte, fue una constante fuente de apoyo para ambos. Aunque su rostro estaba marcado por los años de preocupación, su sonrisa nunca dejó de ser cálida cuando Carlos entraba en su casa. Ahora, en lugar de un intruso, era un amigo. Alguien que, a pesar de su pasado, había demostrado que merecía una segunda oportunidad. Meses después, mientras Carlos se sentaba en la mesa de la cocina de Elena, compartiendo una cena tranquila con ella y Roberto, no pudo evitar sonreír. El camino había sido largo, y aún quedaba mucho por recorrer. Pero por primera vez en su vida, sentía que estaba caminando en la dirección correcta. Segundas oportunidades, pensó mientras miraba a la familia que, de alguna manera, se había convertido en la suya.
No todo el mundo las recibe, y no todo el mundo las aprovecha. Pero Carlos Mendoza había decidido que, esta vez, haría que la suya contara. El tiempo había pasado rápido desde aquella fatídica noche. Carlos aún recordaba con claridad cada detalle de cómo había comenzado todo, la oscuridad, la intención de un robo más, y luego, el giro inesperado que lo había llevado a enfrentarse a algo mucho más grande que un simple golpe. Ahora, meses después, sentado en la misma cocina donde había compartido las primeras palabras con Elena y Roberto, la vida parecía distinta. Todo había cambiado, pero al mismo tiempo, quedaba mucho por resolver. El programa de rehabilitación al que se había sometido no había sido fácil. Carlos había tenido que enfrentarse a las partes más oscuras de sí mismo, a años de decisiones equivocadas, de oportunidades perdidas y de un camino lleno de soledad y desesperanza. Pero en ese proceso, había encontrado algo que nunca había esperado, la posibilidad de ser alguien diferente. Cada día era una pequeña batalla. No se trataba solo de aprender nuevas habilidades o adaptarse a una vida sin la adrenalina del crimen, sino de reconstruir su identidad desde cero. Las sesiones de terapia lo habían obligado a mirar hacia adentro, a ver los años de dolor que lo habían llevado a elegir un camino destructivo. Había días en los que Carlos quería rendirse, regresar a lo que conocía, a lo que, aunque vacío, era predecible. Pero entonces pensaba en Elena, en Roberto, y en las segundas oportunidades que todos estaban tratando de aprovechar. Roberto, por su parte, también había comenzado su proceso de sanación. Estaba progresando en su rehabilitación, y aunque aún tenía mucho que trabajar, algo había cambiado en su mirada. Ya no era el hombre lleno de furia y odio que había golpeado a su madre aquella noche. Estaba más tranquilo, más dispuesto a admitir sus errores y a intentar hacer las paces con su pasado. Sus conversaciones con Carlos, que solían ser breves y llenas de tensiones no resueltas, habían evolucionado hacia un entendimiento mutuo. Ambos sabían lo que era vivir atrapados por sus propios demonios, y ambos estaban decididos a luchar por algo mejor. Elena, siempre la roca que lo sostenía, seguía siendo un faro de esperanza. A pesar de todo el dolor que había sufrido, nunca dejó de apoyar a su hijo ni de mostrarle a Carlos el tipo de compasión que él jamás había esperado recibir. Su paciencia y su amor incondicional eran las piezas que mantenían unidas las vidas de los dos hombres que, de alguna manera, se habían convertido en su familia. Una tarde, mientras Carlos paseaba por el parque después de una sesión de terapia, se detuvo a observar cómo el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y rosados, y el aire tenía esa frescura otoñal que anunciaba el cambio de estación. Durante años, había ignorado esos pequeños momentos de belleza, atrapado en su propio ciclo destructivo. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se permitió apreciarlo. El futuro seguía siendo incierto. Carlos lo sabía. No había garantías de que todo saliera bien. No sabía si podría mantener ese nuevo camino sin tropezar, si los fantasmas de su pasado lo dejarían en paz o si algún día encontraría la redención completa. Pero lo que sí sabía era que, aunque el camino fuera largo y a veces aterrador, valía la pena caminarlo. Había empezado a considerar nuevos horizontes. Con las habilidades que estaba adquiriendo en el programa de reinserción, Carlos empezó a buscar trabajos honestos, aunque las puertas no se abrían fácilmente. La mancha de su pasado aún lo seguía, pero cada entrevista, cada conversación, era una oportunidad para demostrar que había cambiado, que merecía una oportunidad de hacer algo más con su vida. Una tarde, mientras ayudaba a Elena en el jardín, recibió una llamada que no esperaba. Era de una pequeña empresa de construcción que había revisado su solicitud de empleo. Lo querían para una entrevista. ¿Una entrevista de trabajo?, preguntó Elena, con una sonrisa cálida mientras arrancaba maleza de las plantas. Eso es increíble, Carlos. Carlos, aún sorprendido, se rascó la nuca, sonriendo. Sí, no lo esperaba. No me han llamado en meses. Es porque lo estás haciendo bien, respondió Elena, mirándolo con esos ojos llenos de la sabiduría que solo los años pueden dar. Estás siendo sincero contigo mismo, y eso tarde o temprano abre puertas. Carlos asintió, aunque una parte de él aún dudaba. ¿Podía realmente cambiar? ¿Podía construir una vida nueva,
después de todo lo que había hecho? Era difícil sacudirse esa incertidumbre, pero la esperanza, aunque pequeña, comenzaba a crecer dentro de él. La entrevista llegó rápidamente. Carlos se presentó nervioso, pero con la cabeza en alto. Sabía que su pasado no sería fácil de explicar, pero había aprendido que la verdad, aunque dura, era su única opción. El gerente de la empresa, un hombre mayor con el ceño fruncido, lo observó en silencio mientras Carlos contaba su historia. Habló de su vida en las sombras, de la noche que lo cambió todo y de cómo había decidido intentar ser alguien mejor. Cuando terminó de hablar, el silencio en la sala era pesado. Carlos no sabía qué esperar. Había hecho su parte, pero ahora todo estaba en manos del hombre que tenía frente a él. Finalmente, el gerente suspiró, mirando los papeles en su escritorio antes de levantar la mirada. No voy a mentirte, Mendoza. No es fácil para alguien como tú conseguir trabajo. Pero he visto a hombres cambiar antes y estoy dispuesto a darte una oportunidad. Carlos apenas pudo contener su sorpresa. ¿De verdad? El hombre asintió. No será fácil, pero si estás dispuesto a trabajar duro y demostrar que lo que dices es cierto, tienes un lugar aquí. Carlos salió de la oficina sintiéndose más ligero que nunca. No era solo el hecho de haber conseguido un trabajo, sino lo que significaba, una oportunidad real de comenzar de nuevo, una puerta que se había abierto hacia un futuro que, aunque incierto, era prometedor. Semanas después, Carlos se encontraba en el trabajo, levantando ladrillos y aprendiendo de los veteranos de la construcción. El trabajo físico era duro, pero cada día que pasaba se sentía más en paz consigo mismo. Cada pequeño logro, cada tarea completada, era un recordatorio de que estaba avanzando. Elena y Roberto seguían siendo su apoyo constante. Cada vez que volvía de su jornada, el aroma de una comida casera lo recibía, junto con la sonrisa de Elena y los comentarios sarcásticos de Roberto, que había recuperado su sentido del humor. Roberto aún seguía en su propio camino hacia la recuperación, y aunque había días difíciles, Carlos veía en él el mismo deseo de cambiar que él mismo sentía. Una tarde, mientras los tres estaban sentados en la sala, Roberto, sin previo aviso, rompió el silencio. «Oye, Carlos», comenzó, su voz más suave de lo habitual. «Quiero agradecerte por lo que hiciste. No solo aquella noche, sino por quedarte. Por no huir como habría sido más fácil». Carlos lo miró, sorprendido por las palabras. «No tienes que agradecerme, Roberto. Estamos en esto juntos». Roberto asintió, pero había más en sus ojos de lo que decía. «De todas formas, gracias. Nunca pensé que alguien como tú se convertiría en, bueno, alguien a quien pudiera llamar amigo». Elena sonrió mientras los observaba, orgullosa del vínculo que se había formado entre ambos hombres, quienes habían llegado a su vida de manera tan inesperada y, sin embargo, tan necesaria. Carlos no sabía qué le deparaba el futuro. Todavía había muchas preguntas sin respuesta, muchas heridas que sanar. Pero mientras miraba a Elena y Roberto, y pensaba en la vida que estaba construyendo, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no le asustaba lo que venía. El futuro seguía siendo incierto, pero estaba lleno de promesas, de segundas oportunidades y de nuevas decisiones que podían cambiar su vida para siempre. Y, mientras caminaba hacia ese futuro, Carlos supo que no lo haría solo. Había encontrado un hogar, una familia, y sobre todo, había encontrado en sí mismo la capacidad de ser algo más. Y eso, para alguien que había vivido tanto tiempo en la oscuridad, era lo más prometedor de todo. El frío aire de la mañana se mezclaba con el aroma a tierra húmeda y el eco de los martillazos resonando en el sitio de construcción. Carlos, con las manos firmemente agarradas a la pala, se detenía un momento para observar el entorno que lo rodeaba. El sitio, a pesar de estar lleno de estructuras a medio construir y herramientas dispersas, era mucho más que un proyecto físico. Para él, representaba el cimiento de algo mucho más profundo, su nueva vida. Habían pasado ya varios meses desde aquella primera entrevista de trabajo, y cada día en el sitio de construcción se había sentido como un paso más hacia la redención. Carlos trabajaba arduamente, no solo porque quería demostrar su valor, sino porque cada ladrillo que levantaba, cada pared que ayudaba a construir,
era una manera tangible de dejar atrás su pasado. Ya no era el ladrón que vivía en las sombras. Ahora era alguien que contribuía, alguien que estaba creando algo real. El trabajo físico era agotador, pero en esa fatiga encontró una sensación de paz que no había experimentado antes. El esfuerzo diario le permitía despejar su mente y concentrarse en el presente, en lo que realmente importaba. Cada golpe del martillo, cada saco de cemento que levantaba, lo conectaba más con el hombre en el que estaba decidido a convertirse. Pero lo más importante no sucedía en el sitio de trabajo. El cambio más profundo, más significativo, ocurría en su vida personal, en el hogar que compartía con Elena y Roberto. Cada noche, después de una larga jornada, Carlos regresaba a la casa de los Martínez, donde siempre lo esperaban con una cena caliente y una conversación llena de risas. En ese pequeño refugio, había encontrado algo que nunca había tenido, un sentido de pertenencia, una familia. Elena se había convertido en una figura materna para él, algo que jamás había esperado encontrar en su vida adulta. La sabiduría tranquila con la que lo guiaba, la forma en que lo miraba como si siempre hubiera visto en él la capacidad de ser mejor, eran un ancla en los días en que el peso del pasado intentaba arrastrarlo de nuevo. Y Roberto, quien había comenzado como un enemigo lleno de rabia, ahora era un amigo, casi un hermano. Juntos, los dos hombres se apoyaban mutuamente en sus respectivos caminos hacia la recuperación. Una tarde, después del trabajo, mientras Carlos y Roberto se sentaban en el porche, observando cómo el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, Roberto rompió el silencio. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido si no hubieras intervenido esa noche?, preguntó, su voz cargada de una melancolía que aún arrastraba de vez en cuando. Carlos asintió, reflexionando. Todo el tiempo, admitió. Pienso en lo fácil que habría sido darme la vuelta, seguir con lo que había planeado y desaparecer. Pero algo me detuvo, y, aunque al principio no sabía qué era, ahora lo entiendo. ¿Y qué era?, preguntó Roberto, curioso. Carlos lo miró, con una sonrisa leve. Supongo que fue la posibilidad de hacer lo correcto. De sentir que, por una vez en mi vida, podía ser alguien diferente. Roberto asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Él también había experimentado esa misma epifanía, aunque bajo circunstancias diferentes. La verdad era que ambos estaban en un viaje hacia algo que nunca pensaron que tendrían, un futuro que valiera la pena. Con el paso de los días, Carlos comenzó a explorar más opciones para seguir avanzando. Aunque el trabajo de construcción le daba una satisfacción que jamás había conocido, también sabía que podía hacer más. Comenzó a asistir a clases nocturnas en el centro comunitario, donde aprendía sobre administración de negocios y finanzas personales. Había algo liberador en darse cuenta de que, por primera vez, tenía el control de su propio destino. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, con la cabeza llena de ideas sobre el futuro, vio a un grupo de jóvenes que rondaban por la esquina, tal como él lo había hecho en su juventud. Se detuvo a observarlos, recordando el hambre de oportunidades que él mismo había sentido, y supo que podía hacer algo al respecto. Decidido a marcar una diferencia, Carlos comenzó a ofrecerse como mentor en el centro comunitario. No era mucho al principio, solo conversaciones informales con adolescentes que estaban al borde de tomar decisiones importantes en sus vidas. Pero lo que descubrió fue que, al compartir su historia, podía influir en ellos de una manera que jamás había imaginado. Los chicos lo escuchaban, no porque fuera un santo, sino porque sabían que él había estado en sus zapatos, que conocía la lucha interna entre el bien y el mal, entre la vida fácil y el camino más difícil. Si yo pude cambiar, les decía con convicción, ustedes también pueden. El impacto de esas palabras resonaba en los chicos. Algunos de ellos comenzaban a buscar alternativas, a explorar caminos que no incluían el crimen o la violencia. Y eso, para Carlos, era uno de los mayores logros que había experimentado. Un día, al volver del centro comunitario, Carlos encontró a Elena esperándolo en la cocina. La casa olía a estofado, y la calidez del lugar le recordó cuán lejos había llegado desde la primera vez que había puesto un pie allí. Elena, con una sonrisa sabia en los labios, lo miró mientras entraba. He escuchado que has estado ayudando a los jóvenes en el centro, comentó, sirviendo 2 platos de comida.
Estoy orgullosa de ti. Carlos se sonrojó levemente. No es gran cosa. Solo estoy tratando de hacer lo que puedo. Elena negó con la cabeza, colocando los platos en la mesa. Es mucho más que eso, Carlos. Has cambiado, y no solo para ti. Estás haciendo una diferencia en la vida de otros, y eso es algo grande. Carlos se sentó a la mesa, tomando un sorbo de agua antes de responder. Gracias, Elena. Pero aún queda mucho por hacer. A veces, todavía dudo si realmente puedo mantener este camino. Elena lo miró fijamente, con la intensidad que solo una madre preocupada puede tener. Todos dudamos a veces. Pero lo importante es que sigas adelante, incluso cuando no estés seguro. Has venido desde muy lejos, y no te detengas ahora. Carlos asintió, sabiendo que ella tenía razón. El miedo al fracaso aún lo acompañaba, pero ahora también había algo más, la esperanza. La vida no se había vuelto más fácil, pero Carlos ya no esperaba que lo fuera. Lo que había aprendido era que el verdadero cambio no ocurría de la noche a la mañana. Era un proceso constante, un esfuerzo diario. Y aunque el futuro seguía siendo incierto en muchos aspectos, lo que lo hacía diferente ahora era su capacidad de enfrentarlo con una mentalidad nueva, con la certeza de que tenía el poder de influir en su propio destino. El trabajo continuó, las clases siguieron, y poco a poco, Carlos comenzó a considerar nuevas metas. Tal vez algún día podría abrir su propio negocio de construcción o incluso dirigir un programa para jóvenes en riesgo. Las posibilidades, antes limitadas por su propio pasado, ahora parecían infinitas. Y aunque el miedo a lo desconocido siempre estaría presente, también lo estaría la determinación que había encontrado en su interior. Una noche, mientras se acostaba después de una larga jornada, con la luz de la luna filtrándose por la ventana de su habitación, Carlos sonrió. No era la vida perfecta, no estaba libre de desafíos, pero era una vida que él había elegido construir, un día a la vez. Este era el verdadero comienzo. Y por primera vez, Carlos sabía que estaba listo para lo que viniera.